Evangelio de Juan. La semana anterior, ¿se me escucha? Sí. Vale. La semana anterior iniciamos el capítulo 7 y hemos visto cómo Jesús estaba inicialmente en Galilea y no quería subir a Jerusalén. Simplemente y sencillamente por alguna razón. ¿Alguien recuerda por qué? Porque le querían matar. No era poca cosa, ¿no? Pero el versículo 10 ya nos dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Pero, aunque inicialmente sube de esta manera, el versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Es decir, primero estaba en Galilea, no quería ir a Judea, precisamente a Jerusalén. Después sube como en secreto y a mitad de la fiesta Jesús está enseñando abiertamente en el templo. Es decir, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. A pesar, como ya dijimos, de que le querían matar. Es interesante lo que podemos ver en estos versículos, que de manera general, recordemos que estamos en la fiesta de los tabernáculos, hay mucha gente en Jerusalén y ya los locales de Jerusalén, los visitantes por la fiesta y los dirigentes religiosos están juzgando a Jesús por las apariencias. Están están juzgando por vista y ven allí a un judío más, hijo de un carpintero, y no les genera buenas sensaciones. Y debido a lo que ellos ven, ellos juzgan y proceden y actúan de manera equivocada. He dividido estos versículos en tres partes. Si os dais cuenta, las tres partes inician con la palabra aparentemente. Esto tiene que ver con el último versículo que hemos de estudiar. Dice, no juzguéis según las apariencias. Entonces, todo esto era en base a apariencias, y ellos, según las apariencias, los judíos, pensaban de Jesús que aparentemente no sabía lo que enseñaba, que aparentemente, según ellos veían, era malo, y además, aparentemente, según sus propios criterios, había violado la ley. Estaban juzgando las apariencias, y como dice nuestro título, claramente estaban equivocados. Entonces vamos a ir al primer punto. Dice el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Una pregunta que ellos hacían, ¿qué hace este hombre enseñando en el templo si él no ha estudiado? Jesús definitivamente sabía lo que hacía, sabía perfectamente lo que enseñaba, pero según juzgaban fariseos y escribas, saduceos también, pero como ellos eran los maestros acreditados, ellos eran los que tenían el certificado en la pared, ahí colgado, entonces ellos eran los autorizados a enseñar. Jesús, ¿quién era este hombre? Incluso recordemos en versículos anteriores que parece ser que incluso sus hermanos carnales de Jesús creían entender mejor lo que Jesús debía hacer. ¿Recordáis? La semana pasada, ¿por qué tú no vas allá y haces esto y aquello? Es decir, nosotros entendemos un poco mejor lo que deberías hacer. Entonces, según las apariencias, pues Jesús no sabía lo que enseñaba. Primeramente, veamos que ellos se basaban en un razonamiento netamente humano y por tanto imperfecto. Su primera deducción, este hombre no ha pasado por ninguna escuela rabínica, es decir, las escuelas rabínicas más prestigiosas están en Jerusalén, los maestros más prestigiosos están en Jerusalén, y este hombre, que sepamos, no ha ido a ninguna de estas escuelas, que sepamos, este hombre no ha estudiado con los mejores rabinos. Entonces, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Es de un instituto bíblico extranjero? ¿Es de una escuela, de un rabino de estos que no están acreditados?
Entonces, su conclusión lógica, según este razonamiento humano, es: su enseñanza no puede ser buena, porque los únicos acreditados, los únicos con autoridad para decir lo que es bueno y lo malo, ¿quiénes son? ¿Quiénes decían los escribas y los fariseos que eran los buenos para decir lo que era bueno y malo? Decían, nosotros somos ¿quiénes? Y nosotros, los que sabemos, decimos que no. Ese era su razonamiento. Y versículos que no están en esta lectura, pero por ejemplo Mateo 13, 55 y 56 dice, esto nos da luz sobre lo que ellos pensaban. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esta era la perspectiva de la gente en general, como ya estudiamos la semana pasada, de sus hermanos, de muchos de los seguidores que estaban allí, de mucha de la gente del pueblo y sobre todo de los dirigentes religiosos. Ellos no alcanzaban a entender, no alcanzaban a mirar quién realmente estaba allí enfrente de ellos. Y ellos pensaban que era, como dice este versículo que he leído, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos estos y sus hermanas? ¿No es hijo de María y de José? ¿Qué hace este hombre enseñando? Y sobre todo, enseñando lo que enseñaba, ¿no? Porque Jesús no se andaba con cosas, ¿no? Sino que decía, como hemos venido estudiando las últimas semanas, confrontaba con la verdad y decía las cosas que debía decir y las decía cuando debía decirlo. Y esto evidentemente a muchas personas no les parecía, sino que les incomodaba. Yo creo que es bueno pensar en que cuidemos de no caer en el error que ellos caían. Ellos se creían los únicos autorizados, como si tuvieran la patente del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos pensar que somos los poseedores de la patente del Espíritu Santo. Es decir, si no lo acreditamos nosotros, si no ha pasado por nuestras escuelas bíblicas, si no ha pasado por nuestros institutos, si no ha pasado por lo que sea, entonces no vale. Definitivamente no podemos descalificar a todo mundo pensando que solo nosotros tenemos la razón. La razón, ¿quién la tiene? Dios, y nada más. Y Dios habla a toda criatura. No se trata de nivel académico, no se trata de cultura, no se trata de idioma, sino que se trata de Dios hablando a la raza humana. Ellos tenían un grande conflicto. El inciso B, los maestros de la ley acreditados. ¿Quiénes eran estos? Solían ser sobre todo fariseos y escribas. El problema de estos fariseos y escribas es que enseñaban como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Es decir, ellos iban cargando, iban aumentando cosas que ya no las enseñaban como sugerencias o recomendaciones, sino que ya lo enseñaban como imposición, lo que Dios decía que los demás debían hacer. Y eran cargas que ni ellos mismos podían cumplir, que ni ellos mismos podían hacer. Y otro versículo que también nos ayuda a entender cómo eran las cosas, dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante, ¿no? Los acreditados eran los escribas y no hablaban con autoridad. Jesús, en teoría, era el que no sabía lo que enseñaba, el que no tenía las credenciales y hablaba con autoridad y la gente se asombraba. Este hombre enseña distinto, este hombre habla con autoridad, no como los escribas, que ellos creían y decían tener autoridad, pero realmente no se sentía. Y es interesante también que generalmente las enseñanzas de estos maestros de la ley
básicamente nunca coincidieron con las enseñanzas de Jesús. Es de llamar la atención. O sea, si nosotros vemos los evangelios una y otra vez por diferentes razones y temas, tienen encontronazos con Jesús. Increíble, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, con la enseñanza más pura y perfecta, y tenía contradicciones con los maestros de Israel. Alguien estaba mal y definitivamente no era Jesús. Pero lo de llamar la atención es que esta gente creía que eran los que tenían la razón y que eran los únicos poseedores de la razón y nadie más. Hermanos, cuidemos de que lo que enseñemos sea lo que vivamos y que eso que enseñemos sea acorde a la palabra de Dios, única y puramente la palabra de Dios. No tenemos que meter sensaciones, creencias o consejos de terceros. Es decir, a mí me dijo una vecina, a mí me dijo no sé quién, hoy siento esto, hoy siento aquello. Cuidado con eso, hermanos. Las sensaciones, sentimientos, esto tiene que estar aparte. Lo que prevalece y lo que es correcto es la palabra de Dios. Aunque, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque los escribas y los fariseos creían que tenían la razón, pero ¿eso legitimaba su doctrina? No. Entonces no tenía que ver con lo que ellos pensaran o decían. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la palabra. Entonces, yo puedo sentir que lo que digo está perfecto, pero si no es conforme a la Biblia, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo sienta, no importa lo que mi amigo diga de mí. Lo que importa es la palabra y sobre todo es lo que debe prevalecer. Esto en cuanto al primer punto, aparentemente no sabía lo que enseñaba, pero es maravilloso el versículo 16, cuando Jesús muestra sus credenciales, y son maravillosas. Versículo 16, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, ¿sabéis de dónde es mi instituto? ¿Sabéis de dónde es mi escuela rabínica? Es mejor que la de vosotros. Es la autorizada de Dios, la autorizada del cielo. Su enseñanza era de Dios mismo. Y en los versículos posteriores les hacía ver que ellos no podían juzgar algo que no habían probado. Es decir, vosotros decís que esto está mal, pero ¿lo habéis probado? ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis cumplido lo que realmente enseñáis? Y definitivamente no era la ocasión. Ellos estaban simplemente juzgando por las apariencias. Hace muchos años me contaron de un relato, me lo contaron como real, de una persona que en cuanto a su imagen no era la de una empresaria, no era la de una persona pudiente, exitosa, era más bien austera, un poco desaliñada, y llegó a ver a una persona con quien tenía negocios, y la recepcionista le juzgó conforme a las apariencias y pensó que era una persona que había llegado a pedir ayuda, incluso le dio unas monedas, y ella dijo: qué bien hecho. Pero su sorpresa fue que cuando salió su jefe, a esa persona le dijo: hola, ¿cómo estás? Le dijo por su nombre, le dio un abrazo y la mujer se quedó así como: creo que he metido la pata, me parece. ¿Pero por qué? Porque ella había juzgado según las apariencias. Y es justo lo que estaban haciendo estas personas y muchas veces es lo que nosotros también podemos hacer si no tenemos cuidado. Un ejemplo muy claro de esto, no sé, yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido esa experiencia de que vemos un objeto, sea comida, sea lo que sea, en un envoltorio muy atractivo, muy lujoso, y luego relacionamos que eso es bueno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y cuántas veces no nos hemos llevado una decepción? La caja, el envoltorio muy bonito, pero luego lo de dentro, no. Y a veces sucede a la inversa, algo que dices: uy, no doy, como dicen, un duro por esto,
Y resulta que dices, wow, maravilloso, estaba excepcional, estaba muy bien. Entonces, lo que el Señor está diciendo, cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. Jesús mismo estaba siendo juzgado de manera injusta y de manera equivocada. Hermanos, puede pasar algo muy grave con esto, porque a lo mejor esto de juzgar según las apariencias, decimos, bueno, no pasa nada, un malentendido. No, porque si nos equivocamos y juzgamos por las apariencias, puede ser que rechacemos el mensaje de Dios porque el mensajero no nos cuadra. Y si rechazamos el mensaje de Dios, estamos rechazando a Dios mismo, lo cual no es poca cosa, lo cual esto indiferente, poca cosa, se vuelve una cosa seria. El mensajero no les cuadraba. El mensajero que daba este mensaje de Dios, esta doctrina de Dios, esta enseñanza de Dios, para ellos era el hijo de José. Uno que no había ido a las escuelas rabínicas más prestigiosas. Y claro, según eso ellos decían, ¿no? Y debido a sus conclusiones erradas, rechazaron al mensajero y rechazaron el mensaje. Y en automático rechazaron a Dios mismo. ¿Hasta dónde puede llegar el juzgar por las apariencias? A veces juzgo por las apariencias y puedo terminar rechazando a Dios. Hemos de cuidarnos de estas cosas, hermanos, porque a veces sucede que alguien, porque es de tal lugar, porque es de tal procedencia, ya no puede ser bueno. Es que es de tal. Los mismos maestros de la ley decían, ¿ha de salir algo de Galilea, algo bueno de Galilea? Por el hecho de que le relacionaban con Galilea, ya descalificado. Y no se habían dado cuenta que Jesús había nacido en Belén, ¿de qué? De Judá, conforme a la Escritura. Descendiente de linaje real en cuanto a la carne, y no se diga en cuanto a lo divino, el mismo Hijo de Dios. Así que cuidado, hermanos, con rechazar el mensaje de Dios, porque el mensajero no nos gusta. No me cae bien el mensajero y por tanto rechazo lo que dice. Cuidado, a lo mejor puede ser válido que el mensajero no te guste, pero no rechaces el mensaje de Dios. Porque si es mensaje de Dios, cuidado con rechazarlo, porque rechazarás a Dios mismo. Pasemos al número 2, versículos 19 y 20, y hago una referencia al versículo 12, donde dice el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Es decir, que era un engañador. En otra porción de la Biblia decían que obraba con poder del maligno, y en el versículo 20 decían que tenía demonio. Imaginaros, primero la sensación es de que este no sabe lo que enseña, pero además, aparentemente este hombre es malo, es un engañador, tiene demonio, hace las cosas con poder del maligno. Jesús claramente había dicho, yo soy la verdad, pero es interesante que algunos de ellos le veían como un engañador. Es también de llamar la atención que no le creían al que es la verdad y la gente creía a los que les engañaban. Esto nos puede sonar un poco como de impacto, pero muchas veces sucede. El que dice la verdad, no, seguro no es así, porque esa verdad o no me gusta o me confronta o lo que sea, entonces es como una negación. Pero en cambio, si es una mentira que me gusta, que me endulce el oído, que me agrada, que me hace sentir mejor, eso seguro que sí es cierto, eso seguro que es verdad. Entonces podemos caer en el engaño y en el error. También esto hago una referencia a Mateo 12:24, que dice así, mas los fariseos
al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Hasta dónde llegaban estas personas? De decir que Jesús operaba con poder de Belcebú. Era una ceguera total. Es decir, el mundo de las tinieblas estaba doblegado ante el poder de Dios, ante el poder del Espíritu, ante el poder de su luz, y ellos, en lugar de resplandecerles esa luz, lo que tenían era oscuridad. Y decían: no, sí, ciertamente este echa fuera demonios, pero seguro lo hace por poder de Belcebú. O sea, conclusiones cerradas por juzgar por las apariencias y por su endurecimiento que ya tenían. Echaba fuera demonios. Los demonios decían: este es el Hijo de Dios. Esto siempre me ha impactado, que los demonios decían: este es el Hijo de Dios, y la gente le rechazaba y decía: no, este es un farsante, este es un engañador. Aún los propios demonios pueden ver el poder de nuestro Dios, y a estas personas les costaba, como también nos puede costar a nosotros. Así que, hermanos, también podemos aprender de cuidar de lanzar acusaciones a la ligera. A veces, según nuestro juicio, sacamos una deducción y una conclusión y emitimos un juicio, emitimos una acusación, y hemos de cuidar, porque nos podemos equivocar. Estos hombres, ¿cuál fue su acusación? Que Jesús sacaba demonios por el poder del demonio, por el poder de Belcebú, y se estaban equivocando, estaban sacando conclusiones erradas. Versículo 20, decían que tenía demonio. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Estás loco, ¿qué dices? ¿Quién va a querer matarte? Os leo lo que dice un comentarista al respecto. Dice: esta frase demuestra, es decir, ¿quién procura matarte?, demuestra por una parte la buena opinión que tenían de sus líderes, de quienes pensaban que nunca se atreverían a intentar a algo tan atroz como dar muerte a Jesús. No puedes, ¿quién te va a querer matar? Nadie de aquí es capaz de querer matar a nadie. Estaban engañados. Por otra parte, también demuestra la mala opinión que tenían de Jesús al decirle que tenía demonio, es decir, un espíritu inmundo de mentira. Imaginaros, pensar que Jesús, el hombre más bueno, el hombre más justo, el hombre más santo sobre la tierra, decir y concluir que era malo, que era un engañador y que tenía demonio. ¿Puede haber ceguera más grande? Pero lo interesante en este tipo de enseñanzas es que así como sucedió, puede suceder o sucede. Y es allí donde debemos estar con temblor, con cuidado, con mucha precaución, porque lo que sucedió puede volver a suceder si no es que andamos con cuidado. Esto me parece que es una de las desgracias más grandes en la humanidad. Es decir, creerle al que nos engaña y no creerle al que nos dice la verdad. Y sucede. Sucede sobre todas las cosas, como en el caso de estas personas, estaban endurecidos, estaban cegados y se atrevían y con estas cosas podemos llegar a llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. No sé qué os parezca. A lo mejor digáis: no, esto son cosas extremas, esto hoy no pasa, esto hoy no sucede. No, y menos aquí. No, estas cosas nada tienen que ver. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque si no tenemos esas precauciones, de verdad que podemos llegar al punto de llamar a lo malo bueno y viceversa. Así que son advertencias que nos hace el Señor a través de su palabra y hemos de tomarlas en consideración. Vamos al número 3.
aparentemente había violado la ley. Versículos 21 al 24. ¿Cuál era la versión de los líderes religiosos? Le acusaban y según ellos las acusaciones no tenían ningún tipo de contra, es decir, nosotros juzgamos y decimos que él debe morir. Y si nosotros recordamos cuál era la razón inicial, 5:16, un par de páginas atrás, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Inicialmente, ¿por qué empezó todo este lío? Porque había sanado a un paralítico en un día de reposo. Y desde entonces procuraban matarle. Le perseguían, le acosaban y querían matarle, porque según ellos, según su propio criterio, según su propia versión, había violado la ley. Y como tal, y como ellos como guardianes fieles de que la ley se cumpla, decían: nosotros hacemos nuestra labor, hacemos nuestra función celosamente para el Señor y la acusamos de que ha violado la ley y debe morir. Pero está la contraparte, está la versión de Jesús. ¿Y qué es lo que argumenta Jesús? Es como si Jesús dijera: bien, decidme dónde está mi pecado. Decidme, no según vuestra opinión, no según vuestros criterios, no según vuestros razonamientos humanos. Decidme mi pecado según la ley, según lo que Dios ha revelado. Y evidentemente ellos no podían comprobarlo. Y Jesús les da un ejemplo que es contundente. Vosotros circuncidáis a vuestros hijos en sábado. Y parece que les dice: ¿cierto o no es cierto? ¿Y qué dirán ellos? Sí, es cierto. Y entonces había una especie de confrontación entre qué criterio, qué ley debía imperar. Si no hacer algo el sábado, nada, ningún trabajo, pero si un bebé, decía la ley, tenía que ser circuncidado ¿a qué día? Al 8º día. Entonces, si el 8º día caía sábado, ¿qué tenían que hacer? Entonces es como decir: vosotros hacéis esto. Incluso en otra parte de las Escrituras les dice: si vuestro asno o vuestro buey cae en un pozo en sábado, ¿qué hacéis? Lo rescataban. Y entonces, ¿por qué me acusáis de que he sanado a un hombre en sábado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es el problema? ¿Qué he hecho mal? Además, aunque ellos no lo iban a ver así, Jesús era el Dios, el Señor del sábado. O sea, estaban malinterpretando a Jesús y estaban malinterpretando el sábado y estaban malinterpretando muchas cosas. Y Jesús lo señala: vosotros estáis mal. Y llegaremos a esta parte donde les confronta: hey, si hay alguien que viola la ley aquí, ¿quién creéis que son? Vosotros. Bueno, he puesto ahí como tercer punto el veredicto. Me llamó la atención la etimología de esta palabra: verus dictus. Dicha sea la verdad. Verdad dicha. ¿Y la verdad cuál era? Que Jesús no había violado la ley. Los que habían violado la ley eran, en este caso, ellos, los fariseos. Versículo 19 dice así: ¿no os dio Moisés la ley? Y fijaros esto que dice Jesús a los super certificados y acreditados maestros de Israel: y ninguno de vosotros cumple la ley. Wow. Ya le querían matar, ¿no? ¿Qué más da? Otro poco, total. Otra raya al tigre, ¿no? Como se dice. Vosotros no cumplís la ley. Imaginaros las caras de estas personas. Estaban definitivamente equivocados. Os leo unas frases que me parecen interesantes. Es lamentable que aquellos que debían enseñar la verdad perseguían a la verdad. Los que debían enseñar la verdad perseguían a la verdad y la vida.
Lamentable que aquellos que debían guiar al pueblo a buenos pastos querían matar al buen pastor. ¿No suena irónico? Los encargados de enseñar la buena doctrina, de llevar a buenos pastos al pueblo, era una delegación que tenían de parte del Señor, estaban intentando matar al buen pastor. Y es lamentable que aquellos que se creían defensores de la justicia estuvieran acusando al único juez justo y verdadero. Ironías totales. El buen pastor, el único y verdadero juez justo y aquel que es el camino, la verdad y la vida, le querían matar, le querían acabar. Hasta allí, muy lejos, es que nos pueden llevar detalles pequeños que podríamos nosotros considerar de juzgar por las apariencias. Así que no es poca cosa, ellos se fueron endureciendo, no reconocieron al Hijo de Dios por mucho que sabían y terminaron haciendo aberraciones, que es lo que nosotros vemos en estos versículos. Jesús estaba en el templo, Jesús estaba enseñando y estaba siendo perseguido, confrontado, y como he dicho en otras ocasiones, esto terminó en una cruz. O sea, el trabajo lo terminaron. Lo maravilloso es que lo que pensaron habían acabado con todo esto, realmente lo que había sucedido en aquella cruz era la victoria del bien sobre el mal. Y eso es maravilloso, que nuestro Señor triunfó a pesar de tanta oposición. Quiero que miremos unas conclusiones que podemos sacar, unas aplicaciones de esto que hemos estudiado. Y bueno, he puesto estos subtítulos de segunda mano, apelando a que hoy en día hay mucha oferta de enseñanza bíblica, es decir, redes sociales, aplicaciones, vídeos, escritos, por todos lados, mucha información, demasiada. Y lamentablemente, no toda esa información que está en la red, no toda esa información que está en la nube, como se dice, no toda es verdadera, no toda es correcta. Hay alguna que es corrompida. Entonces, dices, ¿y cómo filtrar? ¿Cómo saber? Bueno, en los versículos 16 al 18, cuando Jesús era cuestionado, da algunos filtros de lo que debía considerarse para saber si la enseñanza es verdadera. La enseñanza, como ya dije y como todos sabemos, debe estar fundada totalmente en la Biblia. No se trata de comentarios personales, no se trata de experiencias personales, no se trata de que hoy vamos a enseñar sobre mi último viaje. Hay ilustraciones que son válidas, pero no podemos hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Esto apelando a que estas personas habían hecho muchos agregados que ya no eran de Dios y que aún lo que ellos enseñaban como doctrina de Dios no entendían el espíritu de la ley, que era más importante que las apariencias, ¿no? Ya venimos, trajimos nuestros sacrificios, ya adoramos, ya nos vamos a nuestro pueblo. Estaban cumpliendo la ley, pero el Señor les hace ver, es que a mí no me interesa eso. Yo quiero que entiendan el propósito de la ley, lo que estudiamos la otra ocasión, ¿no? ¿De qué va la fiesta? No es solo venir, presentarte, adorar y me voy. No, ¿entiendes lo que haces? ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Hay gratitud en tu corazón al conmemorar lo que Dios hizo hace muchos años con tus padres? ¿Estás entendiendo esto? ¿Lo estás aplicando a tu vida? ¿Te mueve a hacer esto algo en reacción? No, para ellos solamente era cumplir. Ya terminó la fiesta de los tabernáculos, es hora de marcharse a casa y me voy en paz. Pero el Señor les confrontaba de que lo único que tenían eran rituales y religiosidad, totalmente. Y Jesús y Dios, por supuesto, rechazaba estas cosas. La enseñanza, decía Jesús en estos versículos 16 al 18, debe glorificar a Dios y no a ellos mismos. No podemos enseñarnos a nosotros mismos, no podemos exaltarnos a nosotros mismos, como sucede con algunas de estas, se me ha ido la palabra,
de sectas que surgen de que un hombre iluminado, un hombre que Dios le reveló no sé qué, y es el gran líder y tienen que hacer lo que diga, y que él marca el ritmo y todos se tienen que someter. No, eso no puede ser. Nosotros exaltamos a Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey, y una enseñanza que vaya en otro sentido no puede ser de Dios. Se debe practicar lo que se enseña, no debe practicarse la injusticia, como dice la parte final del versículo 18, y no hay en Él injusticia. Lo que hemos visto en la escuela dominical, no que seamos perfectos, pero que no podemos practicar pecado, no podemos practicar injusticia. ¿Que nos equivocaremos? Sí, pero que practicamos justicia porque el Señor es el que nos permite hacerlo de esta manera. Apelo a lo de segunda mano por todas estas fuentes de información. Es como alimento procesado, no sé si me explico. Una cosa es que venga la Biblia y directamente me alimente. Yo no estoy diciendo que escuchar un vídeo, escuchar una predicación, leer un comentario sea malo, por supuesto que no. Pero no podemos depender solamente de segundas fuentes, de segunda mano. No podemos depender, nuestra relación con Dios no puede depender solamente de terceros, ¿me explico? Tenemos que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Biblia. Es decir, a veces hay gente que se puede asustar. No, es que la Biblia yo no la entiendo, me da miedo, me da sueño, lo que sea. No, la Biblia está allí para entenderla. Y el Señor nos revela, es lo maravilloso. Y no necesitamos, que no es malo ir a una escuela de teología, pero que el Señor nos revela. A mí me encanta, hay una persona, que no voy a decir su nombre, es nueva relativamente, y se está devorando la palabra y no tiene conocimientos teológicos de nada, y saca unas conclusiones maravillosas. ¿Quién le está revelando eso? Claro, maravilloso. Y está yendo a la fuente. Claro, lee algunos vídeos, ve algunos vídeos, lee algunas cosas, pero, y cuando no sabe, pregunta. Dice, oye, ¿aquí de qué va? Y es maravilloso cómo Dios quiere revelarse y debemos cuidarnos de segundas manos. Están los dos extremos, ¿no? Está, dijéramos, en la viña del Señor, los que casi no se alimentan, los que comen poco y nada, y están también los que se sobrealimentan, ¿no? O sea, consumir, venga, todo para adentro. Y tampoco, como sabemos, ningún extremo es bueno, ni uno ni otro. Tiene que ser moderado. Esto me recuerda cuando el Señor estaba enviando maná a su pueblo. ¿Y qué les decía? ¿Que tenían que acumular todo el que pudieran o qué tenían que hacer? La ración del día. Y si acumulaban más, ¿qué le pasaba? Se podría. Es decir, ni más ni menos, lo del día. Y yo creo que es un buen principio. Es decir, consumo hoy lo del día. Hoy el Señor me ha enseñado algo. Pues hoy a practicar esto. A veces nos acumulamos y tanto es lo que nos acumulamos que nos hacemos un lío y que a veces no sabemos ni qué. Y también es algo de lo que debemos tener cuidado y cuidarnos de las segundas manos. Quiero también mencionar sobre las excepciones a conveniencia, es decir, sobre lo que ellos hacían como excepción, lo de circuncidar a los niños al 8º día. Es decir, según su criterio, ellos hacían excepciones. Pero ¿qué pasa cuando se trataba de Jesús? Cuando se trataba de Jesús, no. Este hombre lo está haciendo todo mal. Este hombre no tiene ninguna excepción. Es pecador, tiene al demonio, merece morir. Es increíble, ¿no? Cómo a veces también nosotros practicamos esto. Según qué cosa, si alguien hizo algo, imaginaros, no os voy a dar un ejemplo, pero sucedió algo y nosotros jugamos, uy, eso no se hace, eso que hizo es terrible, eso no debe practicarse, esto no es de un cristiano. Pero que a veces nosotros hacemos lo mismo y ahí sí hay excepción. Ah, bueno, sí, pero es que por esto, bueno, es que sucedió aquello y empezamos a justificar.
y justificamos lo nuestro. Lo de los demás, no, eso es injustificable. Lo mío sí, lo de los demás no. Y es justo lo que practicaban estas personas. Se justificaban a ellos mismos y a Jesús la acusaban. Pero es en este contexto que me llama la atención otra cosa. Los fariseos y los saduceos eran dos denominaciones rivales dentro del judaísmo. No sé si recordáis que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, no estaban de acuerdo en todas las cosas, aunque ambos eran del judaísmo. Pero me llama la atención que cómo fueron capaces de unir fuerzas para ir contra Jesús. Es decir, permitidme la expresión, los malos fueron capaces de juntarse, unir fuerzas e ir contra Jesús. Justo como hoy minorías, colectivos, unen fuerzas y consiguen grandes cosas. Incluso logran modificar la ley. Se unen, aunque en muchas cosas no estén de acuerdo, se unen en una cosa y eso les da un propósito y se hacen fuertes. Y esto para mí es una confrontación muy grande, porque como aquellos son capaces de unirse para lo malo y nosotros no somos capaces de unirnos para lo bueno. ¿No es de llamar la atención? Sin ser irrespetuoso, los malos se unen muy bien, se organizan muy bien y consiguen un mundo de cosas. Y nosotros, los buenos, no podemos ponernos de acuerdo, no podemos unir fuerzas y no podemos salir a presentar defensa. No podemos salir a la misión, no podemos salir a hacer luz en medio de las naciones y ser bendición a las naciones, que al final de eso se trata. ¿Estáis de acuerdo? De eso se trata todo esto. Yo creo que deberíamos levantar la vista, levantar la mirada, mirar la mies y los campos que están listos. Y allí debería estar nuestra atención y dejar de mirarnos, como dicen, el ombligo. Finalmente, tiempo de verdad. Es interesante que a Jesús lo querían matar, pero le importaba más proclamar la verdad porque se estaba enseñando mucho error y él decía, aún a riesgo de mi propia vida, tengo que ir allí y enseñar la verdad. ¿Quiénes decimos poseer la verdad? ¿Quiénes decimos conocer la verdad? ¿Quiénes? Nosotros, ¿estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Nosotros decimos que esto es la verdad. Decimos conocer la verdad, no porque seamos propietarios, como decía, sino le conocemos la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, creo que deberíamos tener la misma carga, la misma inquietud de proclamar la verdad. Si conoces la verdad, pues proclámala. Porque los que proclaman la mentira y el error lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Hermanos, ¿qué nos pesa más? ¿Mi comodidad o que la gente esté engañada, que la gente esté escuchando el error? Hace no sé, un día, ayer, antier, escuché de una niña que había regresado, no sé si de una excursión o algo de la escuela, y decía que cada quien era libre de elegir lo que quería, que si un niño quería ponerse un moñito, que estaba bien. A nuestros hijos les están enseñando el error. Y nosotros que conocemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? Como mensaje final, hermanos, y como reflexión final, lo que dice el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A Jesús le juzgaron por las apariencias. En ocasiones a nosotros nos juzgarán por las apariencias, pero más allá de eso, que hagamos la labor que corresponde. Como Jesús, que Él vino a hacer lo que el Señor le mandó. Le juzgaron mal, le sentenciaron, se le opusieron,
fueron agresivos, intolerantes con él, pero él siguió adelante. Que nosotros podamos seguir su ejemplo y ante la oposición, ante el rechazo, ante los palos, como se dice, adelante, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es lo que importa es Cristo, su misión, su propósito, su obra. Eso es lo que importa. Yo estoy en segundo plano. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es otra forma de decir que no juzguemos por las apariencias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Que el Señor os bendiga.